En este vídeo me propuse hablar con la OpenAI, la inteligencia artificial, para hablar sobre cositas de neurociencia y neurorehabilitación. Así que aquí estamos. Vamos a hablar con el chat. Le voy a introducir un poco de que soy Hemisferix, ¿no? Y a ver si podemos hablar un poquito sobre neurociencia y neurorehabilitación, ¿no? Vamos a ver si está actualizado, si tiene cositas que decir, si reafirma lo que yo digo, si no, si me discute, si aporta estudios, si no. Vamos a ponerla un poquito a prueba. Ahí le pregunto si podría hacerle algunas preguntas. No vaya a ser que se enfade, yo le pregunto siempre muy amablemente y me responde que no tiene emociones, así que no puede decirme cómo estoy porque le he preguntado qué tal está. Y nada, vamos allá. Y claro, voy siguiendo un poco el orden de los episodios de Hemisferix. No he hecho todos porque entonces nos pegamos 2 horas y de hecho a la hora me corta. Así que seleccioné algunos de los temas según iba viendo, ¿no? Según iba viendo la conversación y lo que me podía dar juego. Y empecé por un tema interesante, ¿no? El tema de la vía rubroespinal, ¿no? Entonces le empiezo preguntando por eso, si creía que la vía rubroespinal o el tracto rubroespinal es vestigial en humanos, que era la pregunta del primer episodio, ¿no? El famoso episodio 1. Y bueno, ahí vais a ver un poco lo que me escribió, lo que me respondió. En algunas está más acertado que en otras, ¿eh? Pero la verdad que es sorprendente, ¿eh? De manera que, o sea, de esta manera que te responda rápido y que en algunos casos sea muy certero, ¿no? O por lo menos que te hace ver que hay un procesamiento detrás importante, ¿no? ¿Qué podrías decirme, no? Sobre eso, le pregunto, ¿no? Sobre el tema de la desaparición por la evolución de la especie, el tema del tracto rubroespinal, si es vestigial o no. Y ahí veis cómo me dice que es una vía nerviosa que se extiende desde la médula hasta el núcleo rojo, ¿no? Siempre describe lo que le has dado, ¿no? Como introducción. Dice que aunque algunos estudios que han sugerido que el tracto puede ser menos importante, todavía se cree que desempeña un papel en la coordinación y control motor de la motricidad fina, en la postura, ¿no? Y eso, una, una respuesta muy tibia, ¿no? Pero bueno, que yo cuando terminé el episodio también fue tibio, ¿no? También se exponían algunos estudios sobre pacientes neurológicos y el rol de esa posible en la reorganización cerebral, digamos, el rol que podía tener en la recuperación o en la manifestación de determinados fenotipos, ¿no? Ahí lo que hace es reafirmar lo que he dicho. Ahí seguimos siendo amigos. Ahí es interesante lo que dice, ¿no? La evolución no es necesariamente un proceso lineal, que las estructuras y sistemas del cuerpo pueden cambiar, pero bueno, ahí sí que hay una evidencia bastante fuerte de cómo eran los monos y la función del tracto rubroespinal en monos y lo que hacemos nosotros, ¿no? Con las manos, que nos sirven de apoyo y todo eso. Pero bueno. El siguiente tema es la espasticidad, que bueno, se va a repetir en varias ocasiones y aquí le hablo del consenso de Van der Noort, ¿no? Si os acordáis, el tema de la hiperresistencia como un concepto que explica mejor pues eso, el fenómeno que vemos los clínicos cuando movemos pasivamente a un paciente y aparece esa respuesta y de hiperexcitabilidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí vais a ver lo que me responde porque yo no esperaba esa respuesta, ¿no? Yo aquí esperaba algo más genérico, incluso que patinara un poco.
Ahí le pregunto, ¿no? ¿Qué piensas sobre el concepto de hiperresistencia? Y si cree que es mejor o más preciso que el de espasticida. Y atentos, ¿eh? Sí, me dice que conoce el término hiperresistencia, es un término que se ha utilizado para escribir patatín patatán, siempre describe en base a lo que habrá publicado, supongo. Y en general la espasticidad se ha definido como una forma de hiperactividad muscular. Ahora define la espasticidad, ¿no? Ha sido ampliamente utilizado, ha sido objeto de mucha controversia, por lo menos lo reconoce, ya que puede haber diferentes interpretaciones, tal. Y que eso que se ha planteado la hiperresistencia, se utilizamos comúnmente en el ámbito de la neurorehabilitación, se ha propuesto como un término más preciso, es como que te reafirma, ¿no? No sé hasta qué punto es para, digamos, darme la razón o no, ¿no? Em, pero bueno, sigue siendo tibio y diciendo que ambos conceptos pueden ser útiles y que se pueden utilizar, ¿no? Y bueno, pues tampoco es mentira, ¿no? Tampoco va a ser muy radical, creo, la inteligencia artificial. Y aquí ya le pregunto por distonía espástica, ya por, ¿no? Me vengo arriba, le pregunto por distonía espástica y si conoce la diferencia, ¿no? Entre espasticidad y distonía espástica, que es un gran tema, y a ver lo que me responde. Dice que sí lo conoce, que es un trastorno del movimiento, que se caracteriza por contracciones involuntarias y rígidas. Eh, Va a decir que puede deberse a enfermedades como Charcot-Marie-Tooth o enfermedades del sistema nervioso periférico, lo cual no es verdad, ¿no? No es verdad. Aquí se lía o mezcla cosas que no son. Y aquí obviamente pues me indigno y le explico un poco la diferencia electromiográfica, ¿no? De que la distonía espástica tiene activación involuntaria en reposo de base y la espasticidad no. Me da la razón, se disculpa por la confusión, pero sigue con el tema del sistema nervioso periférico. Es como que es un poco pesado también el que vuelve otra vez a las definiciones y a lo mismo que ha mencionado antes para reforzar su discurso, ¿no? Pero bueno, ahí decido no, no hacer más sangre, ¿no? No, también es conocimiento que no está tan fijo, ¿no? Que no sé cómo lo habrá hecho para dar la respuesta, pero bueno, la entiendo en parte. Dentro de unos años espero que no dé esta respuesta. Aquí paso al tema de la terapia intensiva, por el tema este del capítulo 5 en el que cuento mi experiencia y mi trayectoria hasta ese momento. Y le pregunto un poco por la terapia intensiva y qué piensa sobre ello, el tema de la dosis y bueno, vamos a ver qué nos responde. Le pregunto ahí en genérico qué piensa sobre la terapia intensiva y qué entiende por una terapia intensiva, ¿no? Aquí ya me temía yo la respuesta genérica, pero bueno, se la hice igual. Me dice que es un tipo de terapia que se caracteriza por una alta dosis de intervención en un corto periodo de tiempo, ¿vale? Se logra mediante la realización de sesiones de terapia a lo largo del día durante un periodo prolongado de tiempo, como una semana o más. Sí, más de una semana preferiblemente. La terapia intensiva en neuro se usa para tratamientos neurológicos, y en general puede ser una intervención efectiva en el tratamiento de trastornos neurológicos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la efectividad puede variar de persona a persona, depende de muchos factores. Depende de la gravedad, del tipo de trastorno. También, está bien. Muy genérico, pero no ha dicho nada que no sea cierto.
Y es importante evaluar cuidadosamente si la terapia intensiva es adecuada para un paciente. Pues bueno, también estoy de acuerdo. Ahí estoy un poco dialogando con él, ¿no? O con ella, más bien. Porque creo que cuanta más información se le da también, mejor te responde. Ahí le pregunto cuántas horas, aquí voy aquí soy un poco malévolo, ¿no? Le pregunto cuántas horas de tratamiento son necesarias para considerar una terapia intensiva y obviamente aquí sabía que no me iba a decir, ¿no? Porque me va a decir 6 horas, 3 horas, 4 horas, 10 horas, ¿no? Y me iba a dar una respuesta genérica, ¿no? Que difícil, depende del paciente, no sé qué, no sé cuántos. Ahí le digo un poco a cachondeo que no se moja, ¿no? En decir una dosis concreta. Y bueno, sí, en verdad, siendo honestos, no se puede responder a esa pregunta completamente, ¿no? Es una respuesta muy clínica, ¿no? No es fácil dar una respuesta objetiva. Me cansa un poquito que tenga que estar siempre respondiendo lo mismo y es importante tener en cuenta la terapia, es una intervención intensa, no sé qué, ¿no? Siempre estar repitiendo y podría decir una frase más simple, ¿no? Más sintetizada, no tener que repetir otra vez todo. Bueno, el siguiente tema en el de que le pregunto es sobre el core set, ¿no? De ictus y en los temas de los test de evaluación, que salió en el 2020 un core set que decían un poco los test más de consensuados para el paciente con ictus y ahí le voy a preguntar cuáles son, ¿no? Los test que cree que más recomienda, ¿no? Ahí le pregunto qué test mínimos recomiendas o recomendarías a un fisioterapeuta o terapeuta ocupacional, por centrarme en lo físico, ¿no? Casi, para un paciente con ictus. Y bueno, aquí también le ponía un poco a prueba para ver si es capaz de especificarme, ¿no? Y de irse a esta población en general y además filtrar, ¿no? Y a ver si encuentra algo de información en ese sentido. Yo le doy la máxima información posible, ¿no? Le digo, si tuvieras que elegir, por ejemplo 5 test, ¿cuáles elegirías? Aquí te mete toda la parrafada de los test de evaluación, es importante, no sé qué, tal. Pero bueno, ya te dice la NIHSS, que bien, está genérico, sobre todo para la primera fase, ¿no? Después el FIM, que también es un nivel general. Me va a decir el Bartel, si no me equivoco, ¿sí? Bartel. La escala de Ashworth, bueno, finjo que no la he visto. Y escala de Figel-Meyer. O sea que bueno, más o menos, más o menos. En algunas acierta, ¿no? En lo que se vio en el core set. Le pregunto ahora qué opinas de las evaluaciones con tecnología. Interesante, interesante. Si cree que son factibles en un entorno hospitalario. La tecnología puede ser una herramienta útil para la evaluación de pacientes, tatatán. Por ejemplo, algunas evaluaciones tecnológicas se utilizan en el contexto del ictus, como la evaluación del habla, el lenguaje, mediante el uso de aplicaciones, ¿no? La evaluación del movimiento, la capacidad funcional, mediante sensores de movimiento, dispositivos de realidad virtual. Bueno, muy genérico.
Algunas de las que dice yo no las conozco, pero bueno, no le quise pinchar más. Pero bueno, lo de los sensores sí, está bastante extendido en la literatura científica, por lo menos, para ver el nivel de actividad. Vamos con el siguiente tema. Y creo que es la conciencia, ¿no? Y aquí me sorprendió gratamente, ¿eh? Aquí, cómo se nota que aquí hay una mezcla de disciplinas y tiene la inteligencia artificial muchos datos y lo tiene bien sintetizado, ¿eh? Esta me sorprendió gratamente, ¿no? Porque aquí dije, bueno, el tema de la conciencia es complicado, a ver cómo se lo pregunto, pero no. Básicamente voy al grano y le digo cuál es el sustrato de la conciencia, ¿no? Que es como la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde está asentada la conciencia en el cerebro? Asumiendo que está en el cerebro, claro. Y me sorprendió mucho su respuesta. Y las siguientes. Bueno, y aquí viene su respuesta. La conciencia es un fenómeno complejo, ¿no? Aunque no se ha llegado a un acuerdo sobre el sustrato exacto, hay algunas teorías. Una teoría popular es que la conciencia es el resultado de la actividad eléctrica y química. Bien, porque así metes un poco la idea general de que está en el cerebro, que ya es una idea sentada. Y aquí ya pues incluye el tema del tálamo, el córtex prefrontal, el córtex temporal. Bueno, y luego habla de la teoría de flujo de información consciente, que también, conciencia como resultado de actividades en red. Bien, como respuesta inicial la veo bien. Y aquí voy al grano y le digo, ¿conoces los bucles de reentrada tálamo-corticales, no? Y ahí dice, sí, los conozco. Es una característica importante, y es importante, es interesante la respuesta que da, ¿eh? Y utiliza los términos que tú has utilizado, eso también es interesante. Y efectivamente los subbucles de reentrada están muy, muy asentados en este tema del sustrato neural de la conciencia. Y ahí voy a ver si me puede dar, esto no se lo había preguntado antes, el tema de si es capaz de decirme autores o científicos que considera fundamentales para este tema, ¿no? Y esto puede ser una pregunta interesante para estudiantes, ¿no? Que quieran adentrarse en un tema específico, le pueden preguntar a la inteligencia artificial qué autores son más citados o por dónde empezar, ¿no? Y esto es una aplicación de la herramienta que creo que es muy útil, porque los que me va a decir efectivamente son muy importantes, ¿no? Y aquí se va a explayar mucho porque, claro, le hubiera dicho nombrar, pero aquí me hace una pequeña descripción, ¿no? De cada uno. Francis Crick hace una pequeña descripción, lo cual también está muy bien. Poco pesado, pero está bien. Después David Chalmers, vamos, todos los clásicos que quien lee un poquito de conciencia se encuentra con ellos rápidamente. Antonio Damasio, por supuesto. Ahí se corta, ¿no? Parece que tiene un límite de caracteres, entonces hay que decirle a la inteligencia artificial sigue, ¿no? Como para que siga con lo que estaba diciendo. Y evidentemente te lo dice, ¿no? Y sigue hablando y vamos, te puedes seguir hablando yo creo que hasta que se le termine la información. Christoph Koch. Bueno, pues en general todos los importantes, ¿no? Al final le meto una pullita, ¿no? Porque me está diciendo todo hombres y yo le digo si puede mencionar
Alguna mujer también, ¿no? Y evidentemente también lo hace. Ahí es cuando me menciona mujeres investigadoras en el campo de la conciencia, que efectivamente son muy importantes. Susan Greenfield, Patricia Charsland. Ahí pasamos al siguiente tema, que es la propulsión. Nos metemos ahí en el tema de la marcha. Le introduzco un poquito el tema, ¿no? Para que esté al tanto, el tema de la propulsión, a la hora de rehabilitar la marcha. Nos hemos centrado mucho en las fases, pero es importante o sería importante centrarse también en subcomponentes biomecánicos como la propulsión, tal. Y ahí le pregunto, ¿qué importancia crees que tiene la propulsión a la hora de rehabilitar la marcha? En un paciente neurológico, claro. Y bueno, me define la propulsión, componente importante, y va directamente a formas de trabajar la propulsión, ¿no? Y dice ejercicios de fortalecimiento, la musculatura afectada. Vaya, lógicamente, ejercicios de coordinación y equilibrio, ejercicios de técnica de marcha y uso de dispositivos ortopédicos. Bueno, muy genérico, ¿no? Tampoco esperaba yo que se iba a mojar y decirme, no, pues el Fast Face, ¿no? Eh, o, em, o sistemas de eso de tapiz rodante y no sé qué, ¿no? Bueno, ahí le digo que es un poco genérico, hay autores que hablan de fenotipos de propulsión, ¿no? Ahí voy a pincharlo un poco, a exprimirla, a ver si conoce fenotipos de propulsión para ver intervenciones específicas, ¿no? Según el tipo de paciente. Le digo que no es lo mismo rehabilitar a una persona que tiene reserva de propulsión, es decir, flexión plantar independiente fuera de patrón extensor y además ángulo de pierna trasera decente, un paciente que tenga eso a quien no lo tenga, ¿no? No es lo mismo, no se trabaja igual a propulsión. Le doy un poco de contexto para ver qué me responde. Le pregunto ahí qué piensas sobre eso, sobre el tema de los fenotipos de propulsión. ¿Conoce los fenotipos de propulsión? Me dice que sí. Es cierto que la propulsión puede variar de un paciente a otro, que es importante considerar esto a la hora de abordar el tratamiento. Los fenotipos son diferentes perfiles de movimiento y patrones de actividad muscular. Algunos estudios han sugerido que diferentes fenotipos pueden responder de manera diferente, tal. Bueno, muy genérico, ¿no? Parece que me reafirma. Estuviera bien que me hubiera citado alguno, ¿no? Ahí le digo que no ha mencionado antes una intervención muy eficaz en la propulsión que es el FASFES. Y le pregunto si lo conoce. Me dice que sí que lo conoce, el tema del FASFES.
Es una intervención de estimulación eléctrica funcional durante el entrenamiento de marcha en tapiz rodante. Define el fast phase básicamente, lo cual está bien que lo tenga en sus datos. Y ahí le pregunto qué investigadores o investigadoras recomiendas para estudiar la propulsión. Y aquí también me sorprendió mucho, porque acertó bastante, ¿eh? Esperaba otros nombres, pero bueno, los que dio están bien, muy clásicos también, ¿eh? Mark Rogers, por supuesto. Susan Martin, o Martin, Susan Martin. Janet Carr. Da la misma descripción a todos, ¿no? Susan Harkema también. Michelle Woodbury. Muy bien, le digo que interesante. Y aquí ya me meto, ¿no? Con el tema del miedo que tienen algunos terapeutas a trabajar la propulsión por la espasticidad, ¿no? La termita espasticidad de los flexores plantares, de los gemelos y demás. Y le pregunto si eso tiene algún fundamento, ¿no? Y aquí tenía miedo de que me dijera que sí. Pero bueno, no lo hay, ¿no? Ahí le pregunto si el entrenamiento de fuerza o estimulación sobre los flexores plantares aumenta la espasticidad. Me dice que no hay evidencia científica clara que se sugiera que el entrenamiento de fuerza o estimulación de flexores plantares aumente la espasticidad. Define la espasticidad. Entonces, bueno, es como una respuesta muy de profesor, ¿no? Porque para que no quede ninguna duda de que has entendido lo que se te ha preguntado. Me lo voy llevando a mi terreno, le digo que si está de acuerdo de eso, pues estará de acuerdo en que los pacientes neurológicos se pueden beneficiar de un entrenamiento intensivo de la marcha, llegando a niveles cardiovasculares altos, ¿no? Un poco el entrenamiento intensivo de la marcha. Tanteo un poco el terreno a ver qué me responde. Me figuro que me va a decir que sí, ¿no? En la teoría siempre, siempre, ¿no? Después ya en la práctica habría que verle a esta inteligencia artificial. Pero bueno, como es una inteligencia artificial, pues eso no sería posible. Le pregunto si conoce el trabajo de Hornby sobre rehabilitación de la marcha. ¿Qué puedes decirme sobre ello? Y dice que sí, que está de acuerdo, que se puede hacer ese entrenamiento intensivo de la marcha. Habla ahí de Hornby. Yo creo que, no sé si se llama Timothy, o sea, es George. Lo que pasa que suele meter el T, creo que también es Timothy. Lo que pasa que ahí falla porque no da clase en la Universidad de Western Ontario y porque da clase en Indiana, salvo que me haya equivocado yo, pero bueno, tienen datos hasta 2021, que es, creo que seguía en Indiana. Pero bueno, aquí es donde se ve uno de los grandes fallos de, bueno, grande tampoco, ¿no? Pero un fallo de la inteligencia artificial que se va a repetir después cuando le haga una pregunta curiosa, digamos, ya lo veréis. Y es que mezcla, cuando se habla de personas, a veces mezcla datos, ¿no? Sobre todo si hay varios nombres y apellidos iguales, ¿no? Y entonces ahí no sabe diferenciar nada, no sabes filtrar, digamos. Y ahí me da la razón. Y bueno, aquí ya me meto con un temazo, como digo ahí, que en base a tus conocimientos y datos, le voy a decir, le voy a proponer la contraposición
entre el concepto BOBAT y el entrenamiento intensivo de la marcha, ¿no? Y yo sabía que aquí iba a ser muy genérico, ¿no? La cantidad de posts, de páginas web, de información que hay sobre Boba, tan status quo que es, yo digo, la inteligencia artificial no se va a mojar, y aquí es donde le digo, ¿qué sería mejor, el concepto Boba o entrenamiento de marcha con cinta Ronte? Me dice que se pueden combinar, ¿no? Que como la rehabilitación es muy compleja, pues bueno, que se pueden combinar, ¿no? Ahí lo que hace es definir un poco el concepto BOBAT para dar contexto y nada, pues dice eso, que ambos enfoques pueden ser beneficiosos. Em, y claro, aquí viene un poco lo interesante, ¿no? ¿Cómo le respondo yo? ¿Cómo replico, no? Y le digo que no hay ninguna recomendación en la evidencia científica sobre lo que está diciendo. Y aquí no sé si la inteligencia artificial conoce los niveles de evidencia, ¿no? Porque después me va a mencionar algunos artículos, pero obviamente eso no va a llegar a categoría de metaanálisis y después no va a llegar a una guía de práctica clínica, ¿no? Pero bueno, no quise hacer sangre tampoco. Pero ahí, bueno, lo que me dice cuando le pregunto sobre la evidencia es que, bueno, que es muy complicado, ¿no? Que la rehabilitación de la marcha es complejo y que puede requerir un enfoque múltiple y no sé qué. Ahí ya me adelanto, ¿no? Como veis, y le digo, ¿qué estudios, no? Cítame estudios. Y cita estudios, ¿eh? Lo que pasa que no hay una comprensión tan profunda, lógicamente, si no asustaría, de los cambios mínimos detectables de lo que está exponiendo, ¿no? Del cambio de la velocidad de marcha. Bueno, pero la inteligencia artificial no sabe si eso es significativo o no es significativo, niveles de evidencia, tamaño muestral y todo lo que sí sabemos después en un metaanálisis, en una guía de práctica clínica, unas recomendaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, bastante que cita, ¿no? Que no está mal. Podría mencionar los autores, también es verdad, pero bueno, ahí ya sabía que le iba a pillar. Bueno, ahí le respondo que un poco conciliador, ¿no? De que años antes, pues Bobat era la única forma aparente de trabajar y que pues algunos componentes se podían ayudar, ¿no? Sin duda. Pero hoy en día hay información, hay intervenciones a nuestro alcance que son más útiles que el concepto Bobat, ¿no? Pero vaya, que su postura es la que es y siempre va a ser ante la duda tibia, ¿no? No se va a mojar. Ahí le meto un chiste de que entiendo que la ETB o la IBITA le ha pagado, ¿no? Y para ver qué me responde me dice que como es una inteligencia artificial, pues no puede recibir remuneración y tiene intereses, ¿no? Pero bueno, era una broma. Bueno, pasamos al siguiente tema. A ver cuál era. No sé si es la lesión medular ahora. Sí, la lesión medular, otro gran tema. Y ahí voy al grano, ¿no? Le pregunto si conoce la paradoja neuroanatómica de la lesión medular, un concepto relativamente reciente.
Y me dice que sí y me lo define bien, además, ¿no? La observación de que a pesar de la grave discapacidad y pérdida de función sensorial y motora en las extremidades inferiores que ocurre con las lesiones medulares, el daño a la médula es en realidad relativamente pequeño y localizado. Esto se debe a que la médula espinal es una estructura altamente organizada, especializada, con una cantidad de mecanismos de reparación, aunque la mayoría de los autores de los axones que transmiten la información son dañados, algunos pueden sobrevivir y ¿no? O sea, es decir, que puede ser un tamaño grande, pero por la disposición de la lesión, pues puede generar más o menos déficit, ¿no? Y ahí le pregunto si cree que realmente existen las lesiones completas hoy en día, por el tema de que haría falta prácticamente una katana, ¿no? Para cortarla en dos, literalmente. Y me dice que sí, que las lesiones medulares completas son bastante raras y que en la mayoría de los casos, pues la lesión implica un daño parcial a los axones. Ahí le voy a preguntar qué factores influyen en que un paciente vuelva a caminar, creo. Paciente con lesión medular vuelva a recuperar la marcha o función de las piernas. Bueno, me esperaba una respuesta genérica, ¿no? Hay muchos factores, la función de, o sea, la gravedad y ubicación de la lesión, que tampoco es que esté mal, ¿no? O sea, está bien. La edad del paciente, la presencia de otros problemas de salud, como la diabetes, la calidad de la atención médica y la terapia, por supuesto, el compromiso del paciente y su familia. Y bueno, bastante bien, ¿no? Como siempre, respuesta genérica, pero que, oye, mm, para dar al... O sea, no está mal, está bastante bien, ¿no? No te va a especificar en datos moleculares a la primera, ¿no? Sino que tienes que pincharlo un poco. Y bueno, ahí ya le explico que algunos médicos pues postran a los pacientes en sillas de ruedas sin dejarles sin posibilidad de recuperación o sin esperanza. Y creo que le pregunto qué piensa de eso. ¿Qué le podemos decir a esos médicos que le dicen esas cosas a los pacientes, que los desalientan? Y bueno, pues ahí dice que cada paciente es único y la recuperación puede variar enormemente de una persona a otra. No se puede asumir que todos los pacientes van a acabar en silla de ruedas. La terapia intensiva, ojo, otro guiño, puede ser muy efectiva para ayudar a pacientes a recuperar la función y mejorar su calidad de vida. Los médicos deben trabajar en estrecha colaboración con los terapeutas. Una respuesta genérica, pero ostras, para algunos no es tan genérica, ¿eh? Es bastante revolucionaria. Ahí le digo que yo he tratado a pacientes con lesión medular a los que les habían dicho que no iban a volver a caminar y con terapia y mucho esfuerzo pues lo lograron. Y me dice que es un gran ejemplo de resiliencia y determinación humana. La terapia y el trabajo duro pueden ser muy efectivos para mejorar la función y la calidad de vida.
Aquí no sé si me quería meter con el tema de los implantes epidurales, pero veía el tiempo y ya se me echaba encima, ¿no? Porque era una hora lo que se puede estar. Y quería preguntarle también por el tema de la realidad virtual, ¿no? Que bueno, aquí podía haber no haber hablado de ello, pero bueno, porque sabía que me iba a ser muy genérico, pero bueno, le pregunté por sistemas, ¿no? De realidad virtual específicos, terapéuticos, ¿no? Que no fueran comerciales simplemente. Le pregunto si conoce algún sistema de realidad virtual que sean útiles para pacientes neurológicos. Y me responde, bueno, respuesta primero introductoria, hay varios sistemas de realidad virtual, patatín patam, y me dice Rehab VR. Claro, esto es hasta 2021, cada año salen cosas nuevas. El Stroke Rehabilitation with Virtual Reality, el Virtual Reality 4K Training, y creo que son softwares, ¿no? Y ya está, ¿no? Y ahí le digo, pues si conoce otros, pero bueno, me dice que no los conoce. Le digo el caso de Evolve o de Kinesics, que son muy actuales, y ya si los conoce ya era tremendo, ¿no? Pero no. Y efectivamente, como es una inteligencia artificial, su conocimiento está limitado a la información que se le ha dado durante su entrenamiento y no tiene acceso a información actualizada ni puede buscar en Internet. Bueno, comprensible también. Yo pensaba que sí, que sí podía utilizar Internet, pero por lo visto no. Ahí le pregunto sobre la fundamentación neurocientífica de la realidad virtual. A ver si me daba algún detalle, ¿no? Que no conociera o que no fuera tan evidente. Me esperaba una respuesta genérica de tipo plasticidad cerebral, atención, motivación, repeticiones, pero bueno, me dice que lo más importante es el tema de la inmersión, ¿no? La capacidad para proporcionar experiencias de aprendizaje y entrenamiento en inmersión que simule la vida real. Desde un punto de vista neurocientífico, la realidad virtual puede ser beneficiosa para pacientes neurológicos, promueve la plasticidad neural y facilitar el aprendizaje. O sea, básicamente una respuesta genérica, ¿no? Y aquí le quise preguntar, ahora se va a ver si conoce a Andrea Serino, ¿no? Como investigador. ¿Y qué me puede decir de él? Me dice que sí, que Andrea Serino es un investigador italiano que ha trabajado en este campo. Algunos de sus estudios se han centrado en el uso de la realidad virtual para mejorar la rehabilitación de pacientes con lesiones medulares o enfermedades neurológicas y cita algunos estudios, ¿no? Lo cual es interesante que lo mencione. Creo que ahora pasamos al tema de los factores predictores. Ya estamos terminando. Primero creo que le pregunto por los factores predictores de marcha y después por el miembro superior.
Le pregunto qué factores predictores o qué factores predice la recuperación de la marcha independiente en pacientes con ictus. Y bueno, me menciona la gravedad de la lesión, ¿no? De la discapacidad al inicio del tratamiento, la presencia de movilidad y fuerza en el miembro afectado al inicio, la edad del paciente, el tamaño y localización de la lesión, el tiempo transcurrido desde el inicio, los síntomas hasta el inicio del tratamiento, la presencia de enfermedad cardiovascular previa y el nivel de actividad física previa al ictus. Muy general, no está diciendo ninguna mentira, pero bueno. Yo quería ir un poco más allá, ¿no? A ver si me podía decir lo más predictivo, que sí que se ha estudiado y que está en bastantes artículos, ¿no? Y le doy una pista con el test de control de tronco, el control de tronco sedestación y la extensión de cadera en un balance muscular, que son los dos más predictivos a día de hoy, en fase aguda. Me dice que sí, ¿no? Que el control de tronco y la extensión de cadera son considerados factores importantes. Y te dice otros factores pueden ser pues, los que ha mencionado antes, ¿no? Para reforzar la idea. Ahí le voy a preguntar cómo puedo medir la recuperación de la marcha, ¿no? Para ver si me puede hablar de test, ¿no? De específicos de marcha. Y me va a decir bastantes, ¿no? La escala de la marcha de la Sociedad Internacional de Lesión Medular. Me sorprende que me diga esta, pero bueno. La escala de marcha de la escala de ictus, el FIM. La escala de marcha de la Escuela de Ictus del Reino Unido, que son como partes, ¿no? Del FIM. La escala de la marcha de la escala de ictus de Canadá, o sea, por países, yo digo, me va a mencionar todos los países. La escala de la marcha del ictus y después aquí dije, bueno, por lo menos me menciona la Pango y el 6 minutos. Y la FAC. Bueno, muy completo. Y ahora ya le pregunto al miembro superior, la extremidad superior, y le pregunto cuáles son los factores que predicen más la recuperación. Y ya le anticipo al margen del tamaño de la lesión, la edad y etcétera, etcétera. Y bueno, me dice que algunos de los factores predictores pueden ser la presencia de movilidad activa y la capacidad de mantener una posición de equilibrio durante un periodo prolongado. Otros factores pueden ser la actividad electromiográfica en los músculos, la capacidad de realizar movimientos finos, la capacidad de aprender nuevas tareas y adaptarse a nuevas situaciones y, por supuesto, la motivación y compromiso del paciente con la rehabilitación y tal. Y ahí le pregunto sobre la escala Fugel-Meyer, si es útil para predecir la movilidad o la recuperación de motora del brazo. Y me dice lo que es la escala, dice que puede ser útil como medida, pero no es un factor predictivo de recuperación. Le pregunto qué parte de la CIF mide el Fugel-Meyer, a ver si mezcla, ¿no? Si es capaz de mezclar los dos tipos de información, los dos grupos de información. Por un lado lo que es la Fugel-Meyer y por otro lado lo que es la CIF.
y dice, bueno, que la Fugger-Meyer mide el déficit, lo cual es correcto. Ahí le voy a preguntar si hay alguna prueba neurofisiológica que nos diga si un paciente recuperará el movimiento de su extremidad superior, pensando a ver si me va a responder los potenciales evocados con la estimulación magnética transcraneal, pero ahí lo que se va es hacia la electromiografía, curiosamente, o el estudio de los reflejos tendinosos profundos, que no sé a qué tiene que ver. Y ahí le pregunto, ¿no? Si los potenciales evocados no son una forma de predecir. Y dice que es una herramienta útil, aunque no se ha establecido claramente como un factor predictor de recuperación, pero sí ha sido útil en la evaluación de la recuperación del movimiento en pacientes con ictus y que pueden guiar el tratamiento. Bueno, respuesta taxativa no va a dar, ¿no? La inteligencia artificial, salvo que sea 1 más 2 es 3. Ahí volvemos a la espasticidad y le pregunto sobre la vía cortico-reticular, a ver qué me puede decir de su asociación con la espasticidad. Me define la vía cortico-reticular, ¿no? Correctamente, que es importante en el desarrollo de la espasticidad. No sé hasta qué punto lo dice porque lo digo yo o lo tiene en su base de datos, porque es un conocimiento bastante reciente. Y se ha observado que la estimulación de esta vía puede aumentar el tono, puede contribuir al desarrollo de espasticidad. Por otro lado, también se ha demostrado que la inhibición de esta vía puede reducir el tono, patatín, patatán. Nada mal, ¿eh? Nada mal la respuesta. Y ahí voy a que mucha gente piensa que la espasticidad se produce por lesión de la vía piramidal, ¿no? O corticoespinal. Y aquí me la he jugado, ¿no? Porque es un statu quo bastante grande. Y bueno, me sorprendió su respuesta. Y lo que me responde es que es cierto que la espasticidad no se produce únicamente por lesión de la vía corticoespinal, me describe la vía corticoespinal, y la espasticidad no es simplemente el resultado de dañar esa vía, la espasticidad es una condición, ¿no? Que se cree que se produce como resultado de la disfunción del control motor y la inhibición de reflejos causado por diferentes factores. Y ahí me refuerza, ¿no? que lo anterior, que la vía cortico-reticular puede estar involucrada en el desarrollo de la espasticidad. Curioso cómo mezcla, ¿no? Cómo va hilando la información previa. Voy sumando, ¿no? Veo que la IA se crece, entonces le digo que como la escala de Ashworth no parece muy fiable para medir la espasticidad, si conoce otras formas de medición o qué recomienda. Y me va a sacar la baza de la escala de Tardieu, ¿no? Pero bueno, también menciona la electromiografía, lo cual, oye, bastante bien. Pensaba que iba a sacar el reflejo H, pero no lo sacó. Y dijo electroforesis, a lo que yo le dije si se había equivocado con electromiografía, pero bueno, luego volvió a escribir electroforesis, no sé por qué.
Le digo que igual te tienes que tomar un café, que te noto dispersa. Y bueno, sigue con la electroforesis, pero bueno, no quise darle más bola. Me vuelve a reforzar, ¿no? La escala tardía, es como que es muy pesado, ¿no? No quiere dar una respuesta corta, así sin más. Y aquí para terminar le pregunto, bueno, creo que aún voy a hablar de algo más, pero creo que aquí le pregunto sobre las entrevistas que he hecho y claro, me parecía muy curioso, muy jocoso preguntarle si conoce a algunos invitados, ¿no? que he tenido. No le pregunto por todos, por favor, que nadie se asuste de que no esté alguno. Simplemente voy un poco repasando la lista y voy mencionando algunos de ellos. Y es curioso, ¿no? Aquí es donde pincha más y la inteligencia artificial, porque le voy a preguntar primero por Emilio Álvarez Barranco, y yo lo conozco bien a Emilio, ¿no? Pero bueno, me dice que, como veis ahí, es un fisioterapeuta y científico español que ha realizado bastantes contribuciones en el campo de la fisioterapia en neuro, ha trabajado en el área de espasticidad, ha desarrollado técnicas de tratamiento como la técnica de manipulación dinámica, ¿no? Y he estado por preguntarle a Emilio qué es eso de la manipulación dinámica, ¿no? Y si, y si es verdad, no vaya a ser que sea cierto, ¿no? Entonces aquí creo que ha juntado, no sé bien, ¿no? Porque no sé si hay otro Emilio Álvarez que haya hecho eso, pero es como que ha mezclado cosas reales con cosas irreales. No sé si por rellenar la información, ¿no? Curioso cuando se meten personas por el medio. Obviamente, si le digo Ramón y Cajal o Einstein, dudo que me cometa estos fallos, ¿no? Porque es demasiado relevante. Pero en estos casos es como que en vez de decir no, pues te mezcla cosas que no son verdad. Y así va a pasar con eh, el resto, prácticamente el resto, ¿no? Le pregunto por otros, ¿no? Como Maite Fernández, que también, ¿no? Y dice que es una fisioterapeuta especializada en rehabilitación, ha realizado numerosos estudios sobre rehabilitación de la marcha, ha publicado diferentes artículos y que es coautora de un libro, ¿no? Bueno, no es verdad, por lo menos a día de hoy. Y es como que se ha... ¿no? Ahí le digo, ¿no? Esta Maite me esconde muchas cosas. Pero bueno, es curioso, ¿no? Cómo la IA te completa la información. No sé bien por qué, ¿no? Imagino que será su algoritmo o su programación. Para otros casos, como este de Diego Serrano Muñoz, directamente dice que no conoce a ningún Diego Serrano Muñoz. Con algunas personas lo hace. Con algunas acierta más que otras. Por ejemplo, aquí le pregunto por Loles Villalobos Tornero. Y aquí acierta más, ¿no? No sé hasta qué punto hay algunas cosas, ¿no? Porque no sé si es profesora de fisiología, pero sí que lo es en la Universidad Complutense. Y bueno, bueno, no, no acierta, ¿no? Porque lo del Parkinson y la movilidad y función neuromuscular, como que no. Pero bueno, aquí sí que eso, en cosas personales y personas no tan reconocidas, pincha bastante la inteligencia artificial. Aquí le pregunto por Juan Anaya, ¿no? Le dice que es un médico especialista en medicina física, profesor titular de la Universidad de Granada. No sé si aquí es que ha unido cosas, ¿no? O sea, quizás ha unido a Granada con Juan Anaya, entonces lo ha metido como profesor de universidad. Pero bueno, lo que venimos diciendo, ¿no? Que mezcla datos. Y bueno, ya el último tema que le saco es el tema del homúnculo, ¿no? El tema de... bueno, no, le saco el tema de Gonzalo Varas, que me va a decir que no lo conoce.
Y como último tema, sí que le voy a sacar el tema del homúnculo, que es el último episodio de Hemisférix del año 2022, para ver qué opina, ¿no? Del homúnculo. Ahí le digo que hace poco investigué sobre el homúnculo, que ha habido controversia, que están siempre presentes las críticas que se le hace al modelo de representación cerebral, ¿no? Propuesto por Penfield y los subsiguientes de los siguientes años. Y bueno, la respuesta que me va a dar, creo que le pregunto qué opina, ¿no? Simplemente de, ¿no? Si está al tanto de las críticas y tal del homúnculo. Y bueno, me va a decir que al final es una representación simplificada, ¿no? El tema del homúnculo y que, bueno, que no está exenta de críticas. Obviamente aquí me define el homúnculo, es una representación esquemática, simplificada. Muestra que algunas áreas tienen una mayor representación. Bueno, como va de lo general a lo particular, pues no. Tampoco mete la pata mucho, ¿no? En algunas cosas. Ahí le digo que qué pena que no tenga datos de 2022 por el estudio de Gordon, ¿no? Que vimos en el episodio sobre la nueva, un poco una nueva concepción del homúnculo. Y bueno, pues me repite lo mismo, ¿no? El tema del homúnculo, que es una representación simplificada, esquemática. Vaya, lo mismo que me ha dicho antes. Y ya para terminar, que se me va a cortar, le pregunto sobre el homúnculo, ¿no? Esa versión femenina del homúnculo, si lo conoce. Lo que pasa es que creo que se va a cortar porque hay un límite de 1 hora o algo así, se me cortó. Y bueno, como ya estaba terminando, pues dije, aquí lo dejo, como ya muestra suficiente de lo que puede dar una IA. Y eso que no le he apretado mucho en algunas cosas, porque yo sé que hay gente que pone cosas en redes sociales de que le aprieta y le habla en lenguaje informático, le habla de moléculas. O sea que bueno, le puedes apretar, ¿eh? Le puedes apretar. Yo he querido ser bueno más o menos esta vez. Ahí se va a pagar cuando le pregunto qué investigadoras sobre el hermúnculo conoce, ¿no? Y bueno, eh, ahí se acaba. Y oye, muy interesante, ¿eh? El tema de la inteligencia artificial. Seguiré investigando sobre ello y muy chulo. O sea, en algunas cosas me ha sorprendido, en otras no. Obviamente tiene fallos, tiene errores, tiene muchas generalizaciones, pero para algunas cosas puede ser muy interesante para introducirse en algunos temas, como preguntar por autores fundamentales, buscar definiciones, elaboración de discurso, no sé. Puede ser una herramienta útil. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo un poco distinto, ¿no? Quería mostrároslo. Porque bueno, todo el mundo está haciendo vídeos del chat GPT este y yo quería que hubiera alguno de Neuro también, ¿no? De nuestro lado friki de la neurorehabilitación y neurociencia. Así que nada, espero que os haya gustado y os invito a que trasteéis con la Open AI, ¿no? De Artificial Intelligence. Os invito a que lo trasteéis y que le preguntáis lo que queráis y le pinchéis, ¿no? Así que nada, nos vemos en el siguiente podcast.